Pasando a los costos de construcción, como aquellos que tienen que ver justamente con la implantación de una obra, nosotros vamos a poder aplicar distintas metodologías para la determinación de los costos de construcción según la etapa en la que estemos trabajando. Decíamos hace un par de viernes que en las etapas de inventario y prefactibilidad nosotros no tenemos un proyecto desarrollado a un nivel que nos permita llegar a una planilla detallada de cómputo de materiales, de mano de obra y presupuesto de los mismos a efecto de sacar el presupuesto de la obra y con eso manejarnos con tranquilidad. Para estas etapas existen procedimientos indirectos resultantes de unos elementos llamados manuales de costos. ¿Qué son los manuales de costos? Son trabajos que lo que hacen es juntar información de todos los proyectos antecedentes similares al que uno va a realizar y sistematizarla. Bueno, decía que se utilizan estos manuales de costos que con un procedimiento eminentemente empírico lo que se busca es a partir de proyectos en lo posible similares establecer leyes de costos aplicables a el proyecto que uno esté elaborando. En el país existe, al menos es lo último que hay elaborado, un manual de procedimientos para la determinación de costos de construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del año 2007. Por supuesto que el trabajo no es un trabajo estático, es un trabajo que establece una serie de funciones para determinar costos y también establece la forma de actualizar los costos de tal forma de poder aplicarlo en lo sucesivo. Solamente para que se hagan una idea, fíjense el índice, tenemos una explicación de la filosofía general del sistema de costos con su capacidad, precisamente lo que decía antes, una adecuación de la metodología según el nivel de proyecto en el que se haya arribado, la documentación y el plan de cuentas. El plan de cuentas es precisamente cómo se va a estructurar el costo de nuestro proyecto. Y ahí aparecen entre las cuentas, la cuenta 1, embalses y obras de conducción, 2, accesos permanentes, 3, construcciones especiales, acciones ambientales, relocalizaciones, costos indirectos, intereses durante la construcción y costos complementarios. Bien, está todo el desarrollo de los elementos de cálculo para las obras civiles, también lo está para las obras hidromecánicas y para las obras eléctricas. Está también el cálculo de costos para los componentes ambientales del proyecto y también para la determinación de los costos de operación y mantenimiento y de los costos indirectos. No lo había dicho, viene bien verlo ahora. Dentro de los costos indirectos, es decir, aquellos costos que hay que afrontar, aunque no quedan en la implantación de la obra, están el obrador, el campamento, costos de ingeniería y de administración general, etc. Bien. Los montos de intereses intercalares, etc. Bueno, este material lo pueden disponer en forma libre
dentro de la Secretaría de Energía de la Nación. Para que se hagan también una idea más visual, dentro de los antecedentes, mucho más viejo, pero no deja de ser interesante, el Manual de Procedimientos para la Determinación de Costos de Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos. Les decía, este es un trabajo que está disponible en el sitio de la Secretaría de Energía. Realmente, inclusive tiene un soft de aplicación muy importante, es decir, que uno puede trabajar concretamente con el soft del trabajo este. Bueno, y acá les decía que incluye una cantidad de cosas, incluidas las cuentas, es decir, cómo se han clasificado los costos y todos los elementos complementarios. Y ahora, para continuar, bien, les decía, un material mucho más viejo, pero muy interesante en cuanto a la imagen visual que se van a llevar del tema. Esto es de 1968, de la WR42, Water Resources 42 de Denver, Colorado. O sea, este es material de Naciones Unidas o, bueno, ahora no me acuerdo de cuál institución, si del Bureau of Reclamation quizás. Pero fíjense en qué consiste esta función representada en la pantalla. Tenemos en ordenadas costos de campo, costos directos, dólares por yarda cúbica, valores de enero de 1968. Y en abscisas tenemos volumen del hormigón masivo en millones de yardas cúbicas. En este caso trata de costos directos de obras de presas de hormigón. Y la aclaración de arriba a la derecha dice que los costos representados por esta curva son costos directos promedio de la estructura de la presa, aliviadero, desvío del río, trabajo de desvío del río, manejo del río durante la construcción y contingencias. Y también dice que no están incluidos dentro de esta curva las tierras y derechos, relocalizaciones, limpieza de accesos, instalaciones de servicios, investigaciones, ingeniería de la construcción, diseño y especificaciones, supervisión de la construcción y otros gastos generales. O sea, ¿qué incluye y qué no incluye? De tal forma de que con la estimación del volumen de una presa de hormigón, uno puede tener una aproximación del valor del metro cúbico de ese hormigón. En el gráfico siguiente tenemos algo parecido para presas de tierra, costos directos de la estructura de la presa, digamos, y también dice que el costo representado por esta curva es costo promedio directo de la estructura de la presa, basado en la obtención, embancamiento del material, hasta una milla del sitio de la presa. Incluye el manejo de las aguas durante la construcción, las contingencias y los elementos propios del tratamiento de la fundación. No están incluidos, bueno, algo parecido a lo anterior. O sea, acá tenemos otra curva muy general para presas de tierra. En este otro caso tenemos para aliviaderos, o sea, costo directo de aliviaderos de presas de tierra. Y fíjense que tenemos el costo del aliviadero en abscisas y en ordenadas tenemos una expresión que es la carga,
la carga de diseño, el head del aliviadero, por raíz de la capacidad. O sea, la carga en metros sobre el aliviadero, sobre el vertedero, por raíz de la capacidad, que sería raíz del caudal. Por supuesto, en unidades inglesas. Pero lo que significa que a la hora de analizar una cantidad de información existente sobre obras antecedentes, la buena regresión con la que obtuvieron esta curva respondía a esa expresión de carga por raíz de la capacidad. Otra curva nos da acá, bueno, costo de desvío del río. Y acá tenemos, por último, en este simple pantallazo, tenemos los costos de la casa de máquinas o de la central hidroeléctrica. Y acá tenemos el costo de la planta hidroeléctrica y está en función de, a ver cómo era esto, acá tenemos total plant capacity en kVA dividido RPM de la unidad, o sea, potencia de la unidad dividido su velocidad de giro es la variable que se ha elegido para representar el costo que incluye, dice, dólares por... ¿dónde está? Directamente en dólares. Y dice que incluye los conceptos de las cuentas 33, 41, 48, o sea, son los conceptos correspondientes a algunas de las cuentas del manual de costos que están detalladas en este cuadrito, en donde aparecen estructuras, rodetes de turbinas y generadores, accesorios eléctricos y equipamiento eléctrico y accesorios de la planta hidroeléctrica. Bien, decía entonces, solo para darles un pantallazo, por supuesto no es el tema de la materia llegar a hacer determinaciones de costos de este tipo, pero para que vean las posibilidades que hay para determinar costos, si pasamos a las etapas de factibilidad, de estudio de factibilidad y de proyecto ejecutivo, en donde ya sí tenemos más información, vamos a tener que contar con el cronograma de construcción, el detalle de los ítems de presupuesto y pago de la obra, el cómputo y la determinación del costo unitario de cada uno de ellos. Bien, también, bueno, de los costos de operación y mantenimiento, seguramente que nos volveremos a agarrar de los manuales de costos, salvo que tengamos un nivel de desarrollo del proyecto lo suficientemente avanzado para ya tener definido, tener diseñada la planta de personal y la forma de trabajar en el aprovechamiento de tal modo de hacer una estimación concreta de sus costos. Pasemos al otro gran tema, la estimación de los beneficios. A la hora de hacer evaluación de proyectos, esta suele ser una etapa muy compleja por una serie de cuestiones, entre ellos por la magnitud de la inversión, generalmente una inversión muy grande que va a pretender generar proyectos grandes y generar beneficios grandes y que suelen no ser fáciles de estimar. Otro elemento clave que tienen este tipo de proyectos es que son esencialmente irreversibles.
cuando se tomó la decisión de construir el dique Ameghino y cuando iban por la mitad de la construcción, a nadie se le podía ocurrir que esa obra pudiera no paralizarse. De hecho, estuvo paralizada un tiempo. No, a nadie se le puede ocurrir que una obra de ese tipo y de esa envergadura pueda ser renunciada, es decir, que se pueda volver todo atrás, retirar todo lo que se hizo y dejar todo como estaba. Son proyectos, este tipo de proyectos son esencialmente irreversibles. La estimación de los beneficios tiene entre sus grandes dificultades la de tener que proyectar y muchas veces a largo plazo. Es realmente complejo trabajar con proyecciones hacia el futuro y a veces mucho más también en países como el nuestro con situaciones tan cambiantes en cuanto a sus posiciones económicas, inclusive a sus políticas económicas. Y por último, la expectativa social puesta en juego. Es también muy complejo tener que considerar que a la hora de evaluar un proyecto como el de Ameghino, nosotros estemos quizá equivocando grandemente en la estimación de sus beneficios cuando hay toda una comunidad esperando por los resultados del proyecto. Es decir, la defraudación de la expectativa social puesta en juego por un proyecto de estos es un tema muy serio y por lo tanto es otra de las presiones que existen de alguna manera sobre la calidad del trabajo para determinar beneficios. Podemos hablar de beneficios tangibles, medibles en términos monetarios, y beneficios intangibles, los que no lo son. Por ejemplo, si vendemos energía eléctrica producida por una central, estaremos hablando de beneficios tangibles. Si vendemos control de crecidas e inundaciones, estaremos vendiendo algo ya no tan tangible, posiblemente intangible, porque en realidad lo que estamos vendiendo, lo que estamos produciendo, digamos, es una reducción de riesgo. Y la reducción de riesgo difícilmente la podamos colocar en términos de un producto vendible. Cuando hablamos de algunos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la provisión de agua potable, hay beneficios muy difíciles de hacer tangibles como la mejora de la salud de la población. Otra clasificación es la que nos permite estimar beneficios directos y beneficios indirectos. Beneficios directos son aquellos producidos por el proyecto en forma directa, es decir, por ejemplo, decía, la energía eléctrica es un beneficio directo. El riego con el agua disponible a partir del embalse es un beneficio directo. Pero existe una serie de beneficios indirectos, así como existían una serie de costos indirectos, que muchas veces son generados por el proyecto, aunque no están en forma directa vinculada a su operación y mantenimiento. ¿Cómo hacer la estimación de los beneficios? Bueno, acá volvemos a tener los dos grupos de proyectos, aquellos que son los proyectos decididos más allá de su rentabilidad, como decía, los de tipo más de efecto social que de efecto rentable para una empresa. En aquellos casos tenemos que buscar
el proyecto más atractivo, que muchas veces coincide con el proyecto de mínimo costo dentro de las alternativas técnicas equivalentes. Es decir, cuando yo estoy barajando una serie de alternativas que son técnicamente equivalentes, la alternativa más conveniente suele ser la de mínimo costo. Cuando se trata de una inversión privada que busca una rentabilidad, simplemente lo que voy a estar buscando es eso. Veamos algunos casos. Por ejemplo, el caso de los beneficios en proyectos de irrigación o proyectos de desarrollo agrícola bajo riego. Por lo general, la implementación de un sistema de riego para un proyecto de este tipo significa la incorporación de nuevas áreas a la producción, el aumento de la productividad por riego y drenaje de las áreas que ya estaban productivas, la mayor eficiencia por introducción de tecnología y control del agua, y asimismo el control de daños por inundación, erosión y sedimentación, que tiene que ver con las mismas obras que se están encarando. Ahora, ¿cómo puedo estimar beneficios a partir de estas cosas que suenan muy bonitas, pero no parecen darnos demasiado pie para ponerles números? Bueno, son medibles estos elementos en términos de el valor de la producción adicional sobre las nuevas áreas puestas bajo riego, el valor de la producción adicional sobre las áreas preexistentes bajo riego, la reducción de los costos de producción, la reducción de los costos por daños, este es el caso de las crecidas e inundaciones, e inclusive por la eficiencia económica generada en el área de proyecto. Por supuesto que en todos los casos, hay que hacer una cantidad de hipótesis, no será trabajo para los ingenieros civiles, sino para agrónomos y economistas en estas áreas, en la mayoría de los casos, propio de, como debe ser en cualquier equipo multidisciplinario en estas cuestiones, pero a partir de un proyecto de desarrollo agrícola en el que va a haber determinados cultivos, rendimientos, superficies y precios de mercado, se pueden obtener valores de producción. También proyectando la forma en que va a operar ese sistema de riego, se va a poder hablar de la reducción de costos de producción, si es posible, de la reducción de los costos por daños a las actividades productivas. Es decir, vamos a poder arribar a beneficios del proyecto. Recuerden que vamos a tener que hacer una hipótesis a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Y con esto de vida útil vamos a hablar de la vida útil a los efectos de la evaluación y no de la vida útil de la obra civil específicamente. O sea, es muy típico que nosotros hagamos una evaluación de un proyecto de desarrollo agrícola con una vida útil a los efectos de la evaluación de 25, 30, 40 años, por más que quizá hagamos una presa que dure 100, 200 o 500 años y esto irá por otro carril. Pero los efectos de la evaluación económica del proyecto vamos a tener siempre plazos mucho más acotados.